Ok. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos 13, 26, 36. Hechos 13, 36. ¿Lo tenemos? ¿Sí lo tenemos? Si usted tiene Hechos 13, 36, díganme amén, por favor. Amén. Lo tenemos todos. Es importante que leamos la Biblia mientras nos están enseñando, porque hay algo en las páginas de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida. Y yo puedo estar platicando con usted, pero si estoy hablando la palabra de Dios, esa vida se hace real en usted. Estamos. Dice el libro de Hechos 13, verso 36. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió o murió y fue sepultado con sus padres. Y dice ahí, vio corrupción. Otra versión en inglés dice, y su cuerpo se deterioró. Amén. Ahora diga, propósito. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el éxito de una persona? Muchas veces tenemos la manía de ver el éxito a los ojos de la gente, a los ojos de otros, y muchas veces por mirar que no alcanzamos ese éxito nos sentimos fracasados. Si estamos, miramos una familia, un buen matrimonio y decimos nosotros, no, pues el mío no está así, y ya sentimos que somos fracasados. Miramos una persona que está manejando un carro del año y pensamos, no, pues yo no estoy manejando ese carro, entonces soy un fracaso, o yo no tengo carro, y empezamos a medir nuestra vida conforme al éxito, al ojo del éxito que el otro piensa que tenemos. Y si usted me preguntara a mí, ¿cuál es mi éxito? ¿Qué es lo que yo creo sobre el éxito? Mi madre tiene 79 años, aunque ella me dijo la vez pasada que tenía 15. Tiene 79 años y yo no viví con mi papá. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 2 años y medio. Y el clamor de mi madre siempre fue, Señor, salva a mis hijos. Señor, haz algo con mis hijos. Y ahora que es una mujer mayor, una mujer anciana, sus 3 hijos servimos a Dios, los 3. Y yo recuerdo que mi mamá siempre me contó la historia de que me fue a depositar delante de un pastor que era de Chile. Y el pastor le dijo, mujer, entrégale tus hijos a Dios. Pasamos nosotros y el varón parece que ungió nuestras vidas y nos entregó delante de Dios. Yo no sabía eso hasta hoy, mi mamá me lo contó. Tantas veces he escuchado la historia, pero no le había puesto tanta atención como últimamente he estado poniéndole más atención a las cosas. Y ahora que yo tengo 50 años, no hay cosa más hermosa y más bella y más poderosa que despertar al conocimiento de que Dios tiene un propósito para con tu vida y Dios tiene un plan para con tu vida. Yo miro a los jóvenes y cuando uno está joven, uno no piensa en que Dios tiene un plan, siempre piensa en que uno va a disfrutar la vida. Pero cuando uno llega a la edad, como en mi caso, yo estoy mirando que estoy a la mitad de 100 años. y no creo que estoy a la mitad de mi camino, creo que estoy como, no sé cuánto tiempo, pero me queda, pero 50 años son 50 años, ¿sí me entienden? No son 15. Y he encontrado el propósito de Dios para mi vida. He encontrado quién soy yo y qué es lo que Dios quiere y espera de mí. Y yo creo que no hay cosa más hermosa que conocer eso. Amén. Que saber eso. Y tener la satisfacción como David dice aquí, voy a volver a leerlo. Dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios, diga servido. El propósito de Dios, diga propósito. En su generación, o dice otra versión, a su generación,
murió o durmió. Fue sepultado y su cuerpo se deshizo, dice la Biblia. O otra versión dice vio corrupción. Ahora, yo le quiero decir que Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un llamado para usted. Cada persona que conoce a Cristo tiene un propósito. Pero lo que sucede es que hay que comprometerse con ese propósito para verlo cumplido. Si uno no se compromete, uno nunca va a ver el propósito de Dios. Nunca va a poder entender para qué nació. Tengo 25 años de estar sirviendo a Dios, 17 años de estar pastoreando, y me ha tocado ver gente morir y ministrarlo en el hecho de su muerte. Y cuando los estoy ministrando, siempre hay remordimientos en ellos, y es triste, porque dicen: ojalá tuviera más tiempo, qué triste que no hice esto. Y yo digo: Señor, yo no quiero morir así, que en el momento de mi muerte yo diga: es que no cumplí el propósito, o no terminé lo que Dios me mandó a hacer. Y es que tal vez Dios le revela el propósito. Hay obstáculos en el camino que uno tiene que aprender a vencer, y la mayoría de los obstáculos están en el corazón de uno. Va a haber gente que te va a criticar, gente que te va a poner abajo, gente que va a querer detener tu llamado, pero es tu responsabilidad atender al llamado de Dios y cumplirlo. Porque en el momento que veas al Señor, no va a haber ninguna excusa que le puedas dar a Dios, que Dios va a decir: te la valgo. Porque el único que puede parar tu llamado y tu propósito eres tú. No importa lo que te haya pasado. Y dice aquí, lo que le quiero dejar es que para conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios en nosotros, tiene que ser revelada. La voluntad de Dios nunca te la va a decir un hombre, te la va a decir una mujer, te la va a decir alguien. Tienes que aprender que el propósito de Dios tiene que ser revelado a tu vida. Amén. Dice aquí en mis notitas: el propósito, el éxito de una persona es conocer la voluntad de Dios y llegar a cumplirla. Ese es el éxito. Dice que después de haber servido el propósito de Dios, y luego dice: a su generación, o en su tiempo. Quiere decir que tú tienes un tiempo de vida y un tiempo que vas a morir. Y lo que Dios te ha regalado es tiempo. Es lo que te regaló. ¿Qué haces con ese tiempo? Vas a tener un día que darle cuentas a Dios de qué hiciste, en qué lo gastaste y cómo lo gastaste. Esta madrugada yo no vine a la oración, pero como hay una disciplina de levantarme a las 3 de la mañana, Dios habló conmigo. Dios tuvo una cita conmigo. Todos los días hay un momento donde yo me encuentro con Dios y Él se encuentra conmigo. Y ha sido una disciplina de caminar con Él y aprender a escuchar su voz. Amén. Y el propósito de Dios es Él quien te lo va a revelar. Es Él quien te lo va a mostrar. Y es Él el que te va a ayudar a cumplirlo y que se haga realidad. Si tú caminas fuera de la voluntad de Dios, es porque te saliste de su mano y ahora estás haciendo lo que tú quieres o como tú piensas que es, o estás dejando que alguien venga y te influya y te mueva y te saque de la voluntad de Dios. Ahora,
¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios? Amén. ¿Cómo la conozco? Quiero que vaya ahí mismo en Hechos 13, donde estaba verso 21. Dice: entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Sid, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, el cual Dios también testificó de él. Mire lo que dijo Dios: he hallado a David, hijo de Isaí. ¿Qué dijo? He hallado a David. Y es que déjeme decirle, propósito no tiene nada que ver con puesto. Se la voy a volver a repetir. Usted puede tener el puesto y no significa que está cumpliendo el propósito de Dios. Porque el rey David fue ungido para cumplir un propósito. Pero como no pudo cumplir el propósito, aunque se quedó en el puesto por 40 años, simplemente se convirtió en un estorbo. Y Dios tuvo que esperar que David muriera para poder encontrar, que Saúl muriera, para poder encontrar a David y ponerlo en el puesto. Pero no era el puesto, era un propósito, algo que Dios tenía. ¿Y cuál era el propósito? De que David o Saúl llegaran a ser rey. El propósito de que Dios levantó un rey era porque las tribus de Israel en ese tiempo estaban dispersadas. Eran diferentes tribus y cada quien tenía su jefe. Y Dios quería demostrar lo que era un pueblo donde Él iba a ser el Dios de ellos. Y el trabajo de Saúl era reunir todas las tribus y convertirlas en una nación, en Israel. ¿Y qué sucede? Porque Saúl era un hombre que nunca se dejó moldear de Dios, que nunca pudo desarrollar el carácter que Dios quería. Era un hombre celoso, un hombre envidioso, un hombre inseguro, un hombre que le gustaba ser admirado y que era lo que iban a decir de él. Entonces, cuando Dios lo desecha y dice que encuentra a David, usa todos sus recursos, todo su poder para perseguir a David y querer matar a David, porque pensaba que David le iba a quitar el puesto. Y David nunca le iba a quitar el puesto. Porque si algo he entendido es que lo que Dios te dio, nadie te lo puede quitar. El único que puede quitar eres tú. El único que puede descalificarse eres tú. Y Dios miró que Saúl nunca se dejó moldear. Porque déjame decirte que para cumplir el propósito de Dios, uno tiene que llegar a ser un buen servidor. Para poder llegar a ser un excelente líder, tienes que ser un buen servidor, el mejor. Porque Dios quiere desarrollar excelencia, capacidades, quiere desarrollar fidelidad, quiere desarrollar en ti el carácter de Él, para que puedas ser lo que Dios quiere que seas. Y dice ahí que Dios dijo: he encontrado a David, he hallado. Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Diga: un hombre conforme a mi corazón. Y mire, yo a veces me he enojado cuando he escuchado a los pastores predicar sobre el corazón de David. Hubo un varón que dijo: yo quiero tener el corazón de David, que es el corazón de Dios. Dice: porque David era un viejo rabo verde, dijo. Y a mí me molestó eso. Yo me sentí ofendida como mujer. Porque cuando yo encuentro en la Biblia qué quiere decir que David era conforme al corazón de Dios, léalo allí. Dice: que hará toda mi voluntad.
Hay otra versión que dice que hará todas mis voluntades. Ay, ay, ay. Diga mis voluntades. Ahora, ¿cómo yo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo llego yo al conocimiento de lo que Dios tiene para mí? A mí, cuando Dios me ha hablado, me ha dicho: hija, tus pisadas están escritas en el libro de mi vida, y tú no puedes ir a donde yo no te mando, ni puedes hacer lo que yo no te he mandado a hacer. Entonces, en ese camino yo aprendí a escuchar la voz de Dios. Pero para eso usted tiene que aprender a oír la voz de Dios. ¿Cómo escucho yo la voz de Dios? Primero usted tiene que aprender a reconocer la voz de Dios, a conocerlo. Así como un hijo tiene que aprender a conocer la voz de su papá y a distinguir el tono del sonido de la voz de su mamá, usted y yo tenemos que aprender a conocer a Dios y conocer el corazón de Dios. Y eso requiere disciplina, requiere tiempo, requiere fuerza, requiere, porque va a venir los ataques del diablo. Y no van a venir de frente, van a venir de gente que está al lado tuyo, que va a criticar, va a murmurar en cada paso que tú quieras hacer. Y vas a tener que aprender a tener coraje y valor, porque esa misma gente que te criticó, cuando no te sales del camino, comienzan a decir: oh. Y cuando tienes éxito dicen: es que yo sabía que ibas a ser grande. Esa misma gente que te criticó, esa misma gente que se te opuso. Y yo he llegado a entender que para cumplir la voluntad de Dios hay que ser fuerte. Dice la Biblia en el libro de Romanos 12, para conocer la voluntad de Dios. Dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo primero que tú tienes que hacer para conocer la voluntad de Dios es presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo. Y eso es todos los días. Porque uno no quiere levantarse de madrugada y venir a la oración aquí. Uno no quiere sacrificar las horas de sueño y buscar el corazón de Dios. Por eso dice: tienes que presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Así lo dice. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, decía Pablo, que presente vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esa es tu alabanza diaria. En otras palabras, eso es lo normal, eso es lo verdadero. ¿Sabe usted por qué hay tanto cristiano guango que llega a la iglesia y de repente usted lo mira y ya después ya no lo mira? Y uno dice: ¿qué pasó con el hermano? Estaba tan encendido, estaba tan fuego. ¿Qué pasó? Porque no se sacrificó todos los días y no se convirtió en un altar de adoración diario. Y ese es el culto normal. Es lo normal. Es lo normal. Lo normal para un cristiano es levantarse de la mañana, leer la palabra de Dios. Lo normal para un cristiano es escudriñar las escrituras. Lo normal para uno es no decir malas palabras. Lo normal para uno es apartarse. Eso es lo normal. No es algo exagerado que Dios te está pidiendo. Es lo normal. Que pases tiempo con Él, que escuches su voz, que cuides con quien andas. ¿Por qué? Porque eres un sacrificio. Dice santo. Santo quiere decir apartado exclusivamente solo para su uso. Pero ¿cuántas veces le hemos prestado el oído al enemigo? La lengua al enemigo. ¿Cuántas veces? Y Dios dice: lo primero que te pido es que seas un sacrificio santo y vivo. Vivo, que tengas vida, que tengas fuego. Ese es tu culto racional. Esa es tu alabanza diaria. La alabanza diaria no es venir y cantar.
No es estar aleluya. La alabanza diaria es tu manera de vivir. Eso es lo normal. Que la gente puede decir: ese es un cristiano. Se le nota que es cristiano. Pero ahora ya no se sabe si es cristiano o es mundano. Tenemos que ser excelentes. Y luego dice: y no os conforméis a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de la mente. ¿Sabes? Te voy a decir algo. La renovación de la mente no es para que tengas una mente limpia, es para que conozcas la voluntad de Dios. Ahí lo dice. No os conforméis, pero tú tienes que rebelarte al conformismo. Que rebelarte. Que no ser como la bola, que no ser como el resto. Tienes que ser distinto, tienes que ser diferente. Hay gente que se molesta, se ha molestado conmigo porque no voy a una quinceañera, porque no me junto con ellos cuando van y beben. Hay gente que se ha molestado y el Señor me ha enseñado a mí: no puedes darte el lujo de caminar con gente que no ora, porque perderías tu propósito y tu llamado. Yo no puedo darme el lujo de caminar mucho tiempo con gente que es negativa. Y allí es donde te va a tocar escoger. Porque para escuchar la voz de Dios vas a tener que ir al desierto. Por eso me gusta cuando dice: la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al oído. Oh my God. ¿Sabes? Yo he aprendido a disfrutar los desiertos. No sé si es porque Dios me seduce o porque me habla al oído. Pero ahí dice: y allí le daré sus viñas. Allí le voy a dar. Oh, ahí Él te va a dar la visión. Tu propósito te va a hacer soñar. Y allí dice: ay, me llamarás Ishi. ¿Tú sabes lo que quiere decir Ishi? Mi marido, mi sustentor, mi hombre. Oh, donde no vas a necesitar buscar marido, mujer. Varón, donde no vas a necesitar buscar mujer. Donde no vas a necesitar. Oh, porque Él es el proveedor. El marido es el que satisface, el que te hace sentir. Cuando tú aprendes a ver eso. Miraba yo la vida de David. Me encanta ver la vida de David. Dice la Biblia que en el libro de 1 Samuel, cuando viene Dios y desecha a David, desecha a Saúl. Porque Saúl Dios lo desechó. Yo te quisiera decir, una de las cosas que le pasó a Saúl, dice que Samuel lo fue a buscar a Saúl. Dice en el libro de me voy a salir un poquito. En 1 Samuel 15 dice que Saúl lo va a buscar, que Samuel lo va a buscar el profeta a Saúl. En 1 Samuel 15:12. Y dice que se levantó y fue muy de mañana para ir, dice, a encontrar a Saúl. Y le dio aviso a Saúl diciendo, dice, ¿dónde está Saúl? Está en el monte Carmelo. Es aquí, dice, se ha levantado un monumento para sí. Mira qué tremendo. Hay muchos que quieren el puesto para levantarse un monumento para sí. Y ese no es el propósito. El propósito no es que llegues a ser rey. El propósito es que sepas reinar. El propósito no es que llegues a tener, sino para qué va a servir eso. Cuando tú tienes el motivo correcto, Dios te va a soltar, te lo va a dar. Eso viene, el éxito viene
Cuando tú tienes el corazón correcto. Por eso es que muchos tienen que estar sentados por mucho tiempo hasta que Dios dice, hasta que yo moldee esa área. Porque si te levantas así, vas a herir a muchos, vas a dañar a muchos. Tienes que tener el amor. Tienes que predicarlo como Dios quiere, sin utilizar la espada para dañar a nadie, como el apóstol Pedro, que levantó la espada. Imagínate, la espada es la palabra, y le cortó la oreja a Malco. Hay gente que levanta la palabra de Dios y le corta la oreja a la gente. Yo no quiero oírlo porque mira cómo es. Mira lo que dijo. Por eso es que cuando yo voy a predicar tengo que tener mucho cuidado, porque voy a pagar por platos rotos de otras personas. Y yo lo sé, porque a mí el Señor me ha dicho: a ti te toca ir a revendar la caña cascada y a soplarle al pábilo que humea para que se vuelva a levantar. Aunque esas cañas te hayan quebrado y te hayan ido a echar agua, pero Dios me dijo: yo te levanté para bendición, y tú tienes que ser levantado para bendición. El dolor de hoy va a ser usado para la gloria de Dios, te lo garantizo. La prueba de hoy Dios la va a utilizar para que llegues a ser mejor. Y luego dice que Dios encuentra a David. Dice que va donde Samuel va donde Isaí. Y dice que le dice a Isaí: Dios me ha mandado aquí, me ha ungir mi cuerno, le dice, para levantar uno de tus hijos. Y viene la pasarela de hermosos muchachos. Y dice que después de que pasaron todos en 1 Samuel 16, que viene y le dijo el profeta: pues no tienes otro. En el 11 dice: y estos son todos tus hijos, ¿no tienes ninguno por ahí? Y le dice: sí, hay uno más, y está apacentando las ovejas. ¿A dónde? Apacentando las ovejas. Déjame decirte algo. Para que tú seas un excelente líder, un excelente rey, tienes que ser un excelente servidor. Nunca menosprecies lo que Dios te ponga a servir. Yo he ministrado 900 gentes, 400 gentes, 300 gentes, 500 gentes, pero es la misma pasión que ir a una célula de 5. Es la misma pasión que cuando voy a Vitia Beauty y ministro a una. Es la misma. ¿Por qué? Porque no hay que menospreciar cada alma. He tenido la oportunidad de ministrar grandes salmistas cuando eran chiquitas de 5 años. Tuve la oportunidad de ver 2 este año. ¿Qué pasó? Ministrar a Andrea Zurdia, a Ana Claudia. Allí en Arizona, cuando fui a predicar, estaba ministrando la alabanza. Y se paró en el púlpito y dijo: la palabra que a mí me sostuvo, dijo ella, porque fue una niña que tenía 5 años, se convirtió en una mujer, llegó de hacer $10,000 cada 3 días, menospreciar el evangelio, casarse con un satanista y abandonar el evangelio. Y tenía 2 meses de predicar y dijo:
Fue la hermana Marilia la que me dijo cuando yo tenía 5 años que yo iba a ser una gran predicadora de Dios. Y esa palabra me ha sostenido hasta hoy. Wow. Ahora, cuando yo profetizo, pero fueron aquellos pequeños niños de 5 años a los que yo les profeticé, esas ovejas detrás de la majada. Y dice que David detrás de la majada ministraba. Y detrás de la majada lo mandó a llamar el profeta. Y cuando lo llama, dice que lo mira. Y cuando lo mira, dice que el profeta dice: este es. El Señor le dijo: levántate, prepara tu cuerno, porque este es el que yo me he preparado. Este es. ¿Y dónde lo preparó? Si no fue detrás de la majada. ¿Dónde Dios lo preparó? Como rey. Yo he aprendido que los mejores líderes son aquellos que están detrás de la majada. Aquellos que no andan buscando un puesto, un lugar, un reino, sino aquellos que saben servir. Aquellos que les gusta servir. Wow, cuando yo miro un servidor, yo tengo en gran estima los intercesores, en especial los de esta casa. Y ellos lo saben. Todos los días cuando yo me levanto en la mañana, lo primero que yo le digo: Señor, gracias por mis intercesores. Y oro por ellos. Oro por sus rodillas. Porque yo sé que si no hubieran hombres y mujeres dedicados a la oración por mi vida, por la vida de mi esposo, por el ministerio y por mi familia, yo no estuviera aquí parada. Algo que el Señor me mostró y me dijo: los intercesores son los pies donde tú te paras, y ese lugar merece un lugar de honra. Por eso honro los intercesores. Mi esposo honra a los servidores, siempre los ha honrado. Siempre. Y es que cuando nosotros miramos un corazón de servidor, sabemos que hay un líder potencial. Cuando miramos uno que nos dice: pastor, ¿dónde quiere, pastor? Miramos un potencial de líder. Y si algo tiene esta iglesia es que sabe hacer líderes. Porque los que se fueron de aquí son líderes en otro lugar. Y eso me enseña a mí que los pastores no saben hacer líderes, pero aquí sí. Si algo he aprendido es a saber dónde hay un potencial de líder. Cómo explotar una mina. Porque son minas. Son oro. En bruto, pero son oro. Yo le digo: Padre, gracias, porque ese oro me ha ayudado a mí a crecer. Y sabe, le voy a decir una cosa, sin temor a equivocarme. Yo creo que ese oro me ha hecho mejor a mí. Porque cuando tú moldeas una piedra de oro, te va a doler la mano. Te va a doler la mano el cincelazo. Pero yo le digo: Señor, yo quiero ser la mejor. La mejor. La mejor moldeadora de líderes. La mejor cinceladora. Aunque yo creo que voy a tener los mejores líderes, con todo mi corazón. Y luego dice allí que David servía tras de la majada. Y después de que Dios lo unge, 300 Samuel tomó el cuerno, lo ungió. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él poderosamente. Y después de aquel día en adelante, dice, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Pero luego en el verso 14 dice allí que Saúl, el rey, ¿qué pasa con Saúl? Dice que viene un espíritu demoníaco sobre él. Porque donde hubo un lugar donde el Espíritu Santo
se movió y de repente ya no se mueve, ahora ese lugar queda desocupado. Y lo que va a pasar es que los demonios se pueden mudar allí. Y dice que él está en tormento. Y cuando está en tormento, dice ahí la Biblia que viene y le dicen a Saúl: ¿sabes qué? Necesitas a alguien que te toque el arpa. Alguien que va a tocar tu arpa, para que cuando tú te toquen el arpa, eso te mantenga libre. Y él le dice: ¿quién es? Ah, yo conozco uno, le dijo. Conozco uno. Dice: varón poderoso. Y le empieza a dar usted sabe, ¿verdad? Cuando uno va a buscar el trabajo, las referencias. Tiene que tener buenas referencias. Y luego dice ahí, en el verso 19: entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Mire, ¿dónde estaba David? ¿Lo ungieron? Sí. Pero después de que lo ungieron, ¿qué pasó? Se fue de regreso a cuidar el rebaño. Mira, mi hermana, te voy a decir algo. ¿Cuántos de aquí han sido ungidos? Levanten la mano. ¿Sabes tú que hay 3 unciones? ¿Sabes tú que hay 3 voluntades? ¿Sabes tú que Dios no te va a revelar la voluntad de una? Porque dice ahí la palabra de Dios en el libro de Romanos 12, donde te estaba leyendo, 12:2: no os conforméis a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de la mente, para que puedas verificar cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, la que es agradable y la que es perfecta. 3 voluntades. Pero lo primero que tienes que hacer es no conformarte, no ser igual que la bola, distinguirte. Oh, aquel limpió el baño, pero se le olvidó limpiar la parte de arriba de la taza. Yo lo voy a hacer, la parte de arriba, la parte de abajo y toda. Tú tienes que hacer el trabajo mejor, más excelente. ¿Por qué? Tienes que revelarte, porque la excelencia es una distinción de un buen líder. Y luego dice ahí que se va. Y cuando se va, otra cosa que es importante para que tú conozcas la voluntad de Dios: primero, servir, y servir bien. Es parte del proceso. Y luego dice en el 17 que vino Goliat, y Goliat estaba hablando con la gente. Dice que la gente le tenía miedo. Pero luego dice, quiero que leas ahí en el verso 12: David era el hijo de Efrateo y de Belén de Judá, llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. Isaí dice, en los días de Saúl era viejo, avanzado en años entre los hombres. Dice, y los 3 hijos mayores de Isaí fueron a la guerra con Saúl. 14. Pero David era el menor de los 3. 15. Pero David iba y venía donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Mira, lo ungieron, se fue detrás de la majada. Lo llamó el rey, lo puso a tocar el arpa, miró el poder de Dios sobre él y regresó a tocar y regresó allá, atrás de la majada. ¿Cuánta gente lo han ungido? Ya lo ungieron, voy a buscar mi ministerio. No. Déjame decirte algo, tu ministerio está detrás de la majada. Tu ministerio está en el servicio. Yo he visto gente que se sienta y dice: oh, yo quiero que Dios me revele mi llamado. Yo te voy a decir, cuando yo empecé, Dios nunca me dijo lo que iba a hacer. Jamás me dijo Dios que yo era profeta, menos que yo era pastora. Nunca me dijo: vas a ser una gran evangelista. Recuerdo que lo que Dios me dijo: sírveme. Me pusieron a servir con los niños de 4 a 5. Yo pensé que había llegado al infierno.
como salí embarazada, tenía 8 meses de embarazo y los niños eran bien inquietos, me tuvieron que pasar al grupo de 9 a 12. Estuve sirviendo hasta el día que nació mi hija. Después me volvieron a meter al grupo de 6 a 8. Y estuve todavía sirviendo. Cuando estaba embarazada de Josías, hicieron un evento grande en llamada final. Me tocó ministrar 5,000 niños. Niños. Embarazada. Mi espalda me dolía. Pero ahí estaba yo sirviendo. Sirviéndole al Señor. Dios levanta la iglesia aquí. Y me puso a servir con los niños. Estoy pastoreando, estoy ministrando, estoy saliendo. Salgo a diferentes lugares, pero todavía sigo con ese grupo de jóvenes. Porque Dios no me ha sacado detrás de la majada. Detrás de la majada está tu recompensa. En el servir está tu recompensa. Ahí Dios te va a preparar. ¿Dónde aprendió a tumbar gigantes? Detrás de la majada. Y dice que David llega, su papá lo manda y lo manda a llevarle comida a sus hermanos. Dice que le dijo David: llegale estos quesos a tus hermanos, llegale este aceite a tus hermanos. Y te voy a decir algo. En el campo de batalla solamente podían estar soldados. En el campo de batalla solo podían estar generales. En el campo de batalla solo podían estar los guerreros. No podían estar nadie que no fuera guerrero, soldado, coronel, general o rey. Y David era un simple pastor de ovejas. Pero allí detrás de la majada Dios le dio la conexión con el rey. Y por tener la conexión con el rey y servir a su padre, Dios lo puso al frente de la batalla. Porque detrás de la majada Dios te va a dar una oportunidad para demostrar lo que Él ha hecho con tu vida. Aunque solamente tengas una piedra y una honda. Y dice la Biblia que por 40 días se levantaba el filisteo y les hablaba todos los días. Les hablaba todos los días. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a hablar todos los días. ¿Estamos? Te habla por televisión, te habla por Facebook, te habla. Y te quiere amedrentar. Pero la diferencia era que porque David estaba ocupado, no estaba escuchando la voz de Goliat. Cuando uno está ocupado haciendo lo que Dios tiene que hacer, no tiene tiempo para estar oyendo lo que el diablo está diciendo. Por eso cuando la gente me dice: es que yo oí la voz del diablo, le digo yo: usted no está sirviendo, ¿verdad? Hay hermanas que me dicen: ¿sabe usted lo que andan hablando de usted? No sé. Estoy demasiado ocupada. Cuando uno está ocupado, está haciendo lo que Dios le mandó, no puede escuchar la voz del diablo al mismo tiempo y estar haciendo lo que Dios le dio. O escucha la voz de Dios o escucha la voz del diablo, pero no puede estar escuchando las dos voces al mismo tiempo. Y dice que cuando David, oye al filisteo, por primera vez lo escucha, dice que lo que David dice, mire lo que dice. Oye la voz del filisteo que está diciéndole, y dice en el 26: entonces David habló a los que estaban junto a él diciéndole: ¿qué harán con el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Cuando uno está ocupado haciendo la obra de Dios, empieza a conocer a Dios, conoce la voz de Dios, conoce el potencial y el poder de Dios. Y entonces cuando viene la oportunidad, uno dice: bueno, ¿y qué me van a dar si les bajo este gigante? Porque cuando uno está ocupado haciendo la obra de Dios,
Dios te va a entrenar todos los días. Vas a escuchar la voz de Dios. Vas a poder ver que Dios es poderoso. Y entonces dice que cuando llegó el filisteo, dice que David queda viendo al filisteo, pero él enfoca su mirada, porque es importante el enfoque, y pregunta: bueno, ¿qué me van a dar? ¿Qué le van a dar al que tumbe ese gigante? David no andaba buscando tumbar a un gigante, porque luego después dice: ¿y quién es este incircunciso? Dice, que viene aquí a hablarle a los escuadrones de Jehová. Fíjate que David no había visto que el escuadrón de Jehová era un atajo de collones, porque él estaba ocupado allá detrás de la majada. Porque David decía: wow, si yo que estoy aquí detrás de la majada me tumbé un oso y me tumbé un león, imagínate esos poderosos guerreros que están allá enfrente, que son los escuadrones de Jehová. Y dice la Biblia que David viene y derriba el gigante. Y cuando derriba el gigante, ya no vuelve a la casa de su padre. Y podríamos decir: bueno, ya sabemos cómo va a ir la onda. Ya lo ungieron para rey, ya está en la posición. Dios dijo que iba a ser un gran líder de alabanza. Ya me dieron la posición de líder de alabanza. Y ahí es donde empiezan los problemas de David. Bueno, ya estoy profetizando, ya me reconocieron como profeta, ya se mira como que ya se ve. Y allí es donde empieza tu otra moldeada. ¿Cómo? Allí es donde empieza la otra moldeada. Y dice que Saúl lo empieza a perseguir. ¿Cuántos han sentido la persecución? Los comentarios. Júntate conmigo y van a empezar los comentarios. Acércate a nosotros y va a empezar la persecución. Y ojalá viniera de afuera. Viene de los de adentro. Como tú con la pastora. Y empiezan los comentarios y las críticas y las especulaciones. Y cuidado que sepan lo que estás diezmando, que estás ofrendando, porque y empieza la persecución. Estaba leyendo hoy en la madrugada algo que Dios dejó en mi corazón impactado. Dice la Biblia que David 23, David aprendió a oír la voz de Dios. Y dice ahí que él fue a una ciudad que se llama la ciudad de Keila. Diga Keila. Keila quiere decir circuncidar. Y dice que cuando llegó a la ciudad de Keila, dice que estaban ahí los filisteos. Entonces dice 22, consultó David al Señor y le dijo: ¿debo ir a atacar a estos filisteos? Y el Señor le dijo a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Y luego dice que le consulta por segunda vez. Ahí en el 4, de nuevo David consultó al Señor y le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues te entregaré a los filisteos en tu mano. Mira que te voy a decir una cosa. Dice que se levantó David. Dios le dijo: ve, defiende a Keila, saca los filisteos. Y lo venía siguiendo Saúl. Imagínate tú cuando Dios te dice que hagas algo y tus mismos hermanos te empiezan a perseguir. Y te dice: ayúdales, líbralos. Y dice que David se levantó y fue. Y dice que cuando Saúl se entera
que él está en Keila, levanta su ejército y va persiguiendo a Saúl para destruir a David. Y luego dice allí que llega Saúl. Dice que en el 6 sucedió que cuando Abitair, hijo de Abiel, huyó donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Cuando se dio aviso a David que Saúl venía a Keila, dijo: ha entregado, dice, tu mano. Cuando Saúl se dio cuenta que habían entregado en su mano, pues ha encerrado, entrando a la ciudad con todas las puertas y barras. Ahí estaba David. Y dice: y convocó Saúl a todo el pueblo de guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y a sus hombres. Y dice en el 10: entonces David le dijo al Señor: oh Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor le dijo: va a descender, Saúl va a venir. Escúchame lo que te voy a decir. En el trabajo haciendo con Dios, te van a traicionar. Y te van a traicionar tus hermanos. Y dice que David le dijo: ¿van a venir? No, Señor, yo defendí a Keila. No, Señor, yo les ayudé. No, Señor, yo oré por ellos. Señor, cuando estaban enfermos sus hijos, yo fui la que oré y me puse en la brecha. Señor, me van a entregar. Y dice allí: entonces David dijo: ¿me entregarán a los hombres de Keila, a mí y a mis hombres, en manos de Saúl? Y el Señor le dijo: os entregarán. Le preguntó: ¿va a venir Saúl? Y le dijo el Señor: sí, va a venir. Luego le vuelve a consultar: Señor, ¿me van a entregar? Sí, te van a entregar. Escúchame lo que te voy a decir. Yo te quiero ahorrar dolores, porque yo he llorado amargamente cuando me han traicionado. Ha sido el dolor más grande y casi me tumba como sierva de Dios. Pero te voy a decir algo, y escúchalo bien: es necesario. Es necesario que te traicionen. Ya mire las caras de los hermanos como sí. Te lo estoy diciendo con todo el amor del mundo, con todo el respeto del mundo, sin ofender a nadie. Te van a traicionar. Pero hay una razón y un propósito por el cual tiene que pasar así. Una, para que aprendas a preguntarle a Dios. A mí Dios me dijo esto, porque a mí, cuando yo vine a pastorear, a mí me dijeron las pastoras no tenemos amigas, no confíes en nadie. Esa fue la enseñanza que me dejaron. Y entonces yo estaba confundida, porque yo tenía que estar cuidándome las espaldas. Y si me tengo que cuidar las espaldas, entonces no puedo pelear porque estoy ocupada viendo para atrás. Y a mí el Señor me centró y me dijo: yo no te estoy diciendo que no confíes en ellos. Tienes que aprender a confiar en ellos, porque si no confías, entonces ¿cómo le vas a confiar un puesto? Tienes que confiarles el puesto. Lo que te estoy diciendo es que no pongas tu fe en ellos. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios. Dice que llegó un momento donde él dice que ya sentía el espíritu de muerte, que ya pensaba que se iba a morir. Y dice: ya había una sentencia de muerte sobre nosotros. Dice: cuando nosotros pasamos por esto. Pero luego dice allí: esto sucedió a fin de que no confiáramos ni en nosotros mismos. Tienes que aprender a no confiar ni en ti. No puedes confiar ni en ti. Si tú dices: yo la puedo hacer, ten cuidado.
Porque tienes que hacerlo con Dios. Lo que tú haces sin Dios, carne es y va a ser muerte. Pero lo que tú haces con Dios y Dios te mandó a hacerlo, vida es y va a tener fruto. Es la lección más grande que me ha tocado vivir en mis 26 años caminando con Dios. Pero déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que la aprendí. La aprendí. Porque vas a tener que perdonar, amar y volver a confiar. Te va a tocar. Porque entonces, ¿qué clase de líder vas a ser? Quiere decir que si yo me equivoco no me vas a dar otra chance. No. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Y luego dice allí: ¿me van a entregar, Señor? Sí, te van a entregar. Se levantó pues David 13 con sus hombres, como 700, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. 14. David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa, en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días. Pero esto es lo que el Señor me dio en la mañana. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios no lo entregó. A mí Dios me dijo: pero yo no te voy a entregar. No importa los que quieran entregarte, yo no te voy a entregar, porque tú estás conmigo, yo estoy contigo. Y le dije: gracias, papá. Gracias. Porque hay uno que no te va a entregar. Hay uno que te va a guardar. Pero tienes que aprender a confiar en Él, a conocer su voz, a preguntarle a cada instante: Señor, como David, ¿me van a entregar, Señor? ¿Van a descender contra mí? Sí. ¿Me van a entregar, Señor? Sí. Pero dice: pero yo no te voy a entregar. No importa que andes en cuevas, hermano. No importa que andes huyendo. No importa, porque ahí va a estar Él y no te va a entregar. Es una gran enseñanza. Una gran enseñanza. Luego dice en 2 de Samuel que lo ungen a David cuando Saúl muere. La primera voluntad es como la primera unción. Es la unción sacerdotal. En Samuel 2 dice que murió Saúl. Dice 2:1, ya casi termino. Sucedió que David consultó al Señor diciendo: ¿subiré, Señor, a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo: sube. Y David dijo: ¿a dónde subiré? Y él dijo: a Hebrón. 4. Vinieron los hombres de Judá y ungieron a David ahí como rey sobre la casa de Judá. La primera unción es la unción sacerdotal. Es la unción profética, profética. Pero la segunda unción, cuando hace su segunda voluntad, cuando Él te revele su segunda voluntad, esa unción es la unción sacerdotal. Es el poder de ministrar. Es cuando Dios ha aprendido a confiarte, porque preguntas y lo haces, porque eso requiere la voluntad de Dios. Que preguntes y lo hagas. Hay gente que conoce la voluntad y no la hace. Hay gente que no le pregunta la voluntad de Dios, simplemente hace lo que quiere. Pero el secreto está en buscar su voluntad, conocer su voluntad y ponerla por obra. Y luego dice que lo ungieron. Y dice que estuvo como rey de Judá 7 años. Y después dice en el 2 Samuel 5
Dice que vinieron todos los ancianos de Israel en Hebrón, donde él estaba. Y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Mira. La primera voluntad que Dios te va a enseñar es la buena. Eso quiere decir que te va a ungir con la unción profética. La segunda voluntad que Dios te va a enseñar es la agradable. Eso te va a habilitar con la unción sacerdotal para poder ministrar. La profética te va a permitir declarar y decretar. Y es una lanza que Dios te va a dar para que puedas pelear la guerra que se te avecina. Eso es lo que hace la proclamación profética. Porque tienes que aprender esa parte de tu vida. La segunda voluntad es la voluntad agradable. Y se te derrama la unción sacerdotal para que puedas ministrar. Eso quiere decir que Dios te está confiando su poder, su unción. Pero luego, cuando tú haces esa, el Señor dice: ahora sí le voy a dar la perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Completa, sin que nada te falte. Esa es la unción real. Es la unción real. ¿Hasta dónde has llegado, mi hermano? Porque hay un largo camino. Este es un caminar de toda la vida. Mis hermanos, mis hermanas, compañeras de guerra, tal vez estás caído. Levántate y sal de la cueva y toma tu lugar. Tal vez te sientes desanimado. Déjame decirte que Él no te va a entregar y que tiene un propósito y que no te vas a morir hasta que lo cumplas, si eres obediente. Y que Dios tiene grandes porciones para ti. ¿Qué es lo que Dios te va a enseñar hoy? Porque cada caminar es una enseñanza. Yo quiero ministrarte. Si tú me dices: pastora, yo me salí de la voluntad de Dios y me siento perdido, me siento perdida, pero hoy yo he despertado el conocimiento que Dios tiene un plan conmigo. Me gustaría que te pusieras de pie y me permitieras orar por ti. ¿Ya todos conocen su voluntad? Oh, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo quiero preguntarte, si tú me dices: pastora, yo no conozco mi voluntad, pero me gustaría conocerla y ponerla por obra, me gustaría que te pararas y me permitieras orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga.